¿Qué pasa, figuras? Bienvenidos a Cosas de Campo. Vamos a plantar un par de cerezos. Además, explicaremos las características de su cultivo, así como, igual que en todos mis otros vídeos, les haremos un seguimiento de cómo nos van brotando y cómo nos van creciendo. Aunque en la pantalla, en texto, os voy a poner más características sobre los cerezos, os comentaré brevemente las necesidades que tienen para su cultivo, así como las peculiaridades para plantarlo. En primer lugar, el cerezo, como otros muchos árboles, es un frutal de hoja caduca. Y respecto al clima, el cerezo, especialmente, más que otros frutales, necesita más horas de frío. Eso quiere decir el número de horas totales anuales por debajo de, creo que era 7 grados. Así que no los podemos plantar en climas cuyos inviernos no tengan esas temperaturas, ese número de horas correspondiente por debajo de 7 grados. Ya os digo que podéis buscar por internet cuál es el número de horas exactas, pero es uno de los frutales que más horas requiere. Luego, por otra parte, el cerezo es un frutal que requiere climas un poquitín más frescos quizás que otros árboles, y su crecimiento también es un poquitín más lento que otros frutales. En esta zona, en Zaragoza, el clima quizás sea demasiado caluroso, aunque no muy lejos de aquí, sí que donde el clima es un poquitín más fresco, sí que tienen cerezos. En muchos sitios optan por ponerles una malla que para, pues, un 25%, las hay de varios tipos, o el porcentaje correspondiente que calcule el agrónomo de los rayos solares, y así se nos desarrollan muchísimo mejor. Yo en este caso, como veis, los voy a plantar aquí, que va a estar un poquitín más fresco, ya que nos da un poquitín de sombra estos árboles que tenemos aquí al lado del gallinero, para que tengan un clima un poquitín más benigno. Luego también, respecto a la humedad del suelo, también es interesante, o también requieren un poquitín más de humedad que otros árboles. Aún así, tampoco es una humedad excesiva. El suelo también les suele gustar que sea, como casi todos los árboles, aunque resisten bien el suelo alcalino, les suele gustar más un suelo tirando a neutro o quizás un poquitín ácido, ya que pueden sufrir un poquitín de clorosis. Tenía otro cerezo que se nos ha acabado secando, que lo planté en otro sitio que estaba más expuesto, ya que le daba demasiado aire, demasiada solana, y además el suelo ahí era más árido. Bueno, luego otra cosa es que yo prefiero los frutales a la hora de plantarlos a raíz desnuda. Lo que pasa que ya estamos en marzo, entonces en los víveros, cuando ya está cerca la primavera y los frutales van a empezar a brotar, los meten en maceta. Pero bueno, en el vivero me han dicho que aunque lo saque de la maceta, es posible que la tierra se le vaya porque lo acaban de meter, pero bueno, que no pasa nada. Entonces, otra cosa también es, me han medido este que tiene una herida aquí, y normalmente los tenemos que enterrar y dejar lo que sería el injerto fuera de la tierra, pero en este caso me han dicho que lo cubra hasta la herida porque será mejor para él. Y también me han dicho que me daban este de la herida, ya que es una variedad muy buena que me recomendaban, pero que era el último que les quedaba de esta variedad. Así que me han dicho que incluso aunque tenga esta pequeña herida, pues que me lo lleve, que sería mucho mejor. Luego, en el caso de que dejemos el injerto fuera, bueno, incluso aunque no lo dejemos, también es interesante, a ver si lo podéis ver en este un poquito más cerca, veis que normalmente el injerto sale hacia un lado. Entonces, si los vientos predominantes más fuertes vienen en esta dirección, por decirlo de alguna manera, lo interesante es ponerlo así, de esta manera, que los vientos nos tuerzcan el árbol hacia aquí, el injerto nos queda protegido, además de que es más fuerte así el árbol. Por otro lado, es interesante hacer, si se tiene la posibilidad, el agujero lo más grande posible, con el fin, y más hondo posible, aunque no sea necesario, con el fin de remover la tierra. Y además, si luego esa tierra que hemos sacado, ya veis qué pedazo de agujeros me he hecho aquí, la parte que vayamos a meter dentro, es interesante que o bien empleemos un sustrato de buena calidad, o por lo menos la mezclemos con la tierra para que así mejore la textura. Además, también podemos incorporarle a la mezcla humus de lombriz que tenemos aquí, que la va a enriquecer mucho más. Si el agujero es muy grande y no queremos llenarlo todo pues del sustrato comprado, pues lo que digo, podemos coger y podemos mezclarlo. Yo aquí he pasado el motocultor, además de pasar el motocultor, le he echado, no sé si lo podéis apreciar, unas pocas de hojas y materia orgánica para que se mezclara con la tierra, porque estaba esto muy árido. Tampoco nos pasaremos porque podría ser perjudicial. Entonces, parte de la tierra vamos a mezclarla con sustrato natural universal que tenemos aquí, más unos 3 o 4 kilos por árbol de humus de lombriz, que ese sustrato será el que empleemos para tapar el hueco. Y luego,
Al final echaremos en la última capa, tengo aquí restos de poda y restos agrícolas que he cogido del montón de compost que están, digamos, a medio compostar. No, todavía no están compostados del todo, porque si no los podríamos emplear para mezclar, pero como todavía no están compostados del todo, y es lo que emplearemos de manera que tape la última capa, que será el mulching, que nos servirá para que no crezcan hierbas, además de que mantendrá la humedad y conforme se vaya descomponiendo irá aportando abono y materia orgánica al suelo. Entonces, pues bueno, voy a ir trabajando, voy a ir mezclando lo que os he comentado, parte de sustrato con la tierra y también un poquitín de humus de lombriz, que tiene unas propiedades muy buenas, y como os digo, buscad por internet las propiedades y ahí las veréis. También es muy interesante, ya que las plantas, al igual que nosotros, tienen, como nosotros en el intestino, pues ellas tienen en las raíces una capa de bacterias y de hongos que les proporcionan resistencia frente a enfermedades, además de también les ayudan a asimilar los nutrientes. Y la planta, a cambio, pues por las raíces les segrega azúcares que estas bacterias o hongos o microorganismos emplean para nutrirse. Así que es una simbiosis perfecta. Bueno, este aún tenía algo de raíz. Bueno, ahora, el resto de la tierra que nos queda la vamos a emplear para hacer lo que sería alrededor una poceta. Y como os he comentado, que es un árbol que le viene bien un poquitín más de acidez quizás que esta tierra, que es muy caliza y muy alcalina, además que el agua también contiene mucha cal, una de las soluciones para esto es añadirle al sustrato azufre, sin pasarnos, porque el azufre mezclado con la tierra, con el tiempo, se va descomponiendo en ácido sulfúrico que va acidificando la tierra. Entonces, aproximadamente, para un árbol grande adulto se suele echar un cuarto de kilo enterrado en la tierra alrededor, y dicen que tiene o mejor dicho, que para acidificar un metro cuadrado se emplea un cuarto kilo de azufre y suele durar unos 5 años. Entonces nosotros con la tierra de la poceta, porque esta ya la que le hemos puesto ya es buena, alrededor lo que vamos a hacer va a ser echar un poco de azufre, mezclarla un poco, y bueno, y con el tiempo pues algo de acidificación irá soltando sin pasarnos, aunque no sea donde le dé el riego, pero bueno, abajo se va mezclando todo. Entonces, pues bueno, lo que os he comentado, echaremos un poquitín de azufre. El azufre tiene que estar enterrado, entonces bueno, pues lo echaremos y lo mezclaremos con la propia tierra. Otra cosa interesante también es, antes de hacer la poceta, meter lo que sería el tubo de gotero, para que quede enterrado por la propia poceta. Entonces, pues bueno, voy a meter lo que sería el tubo de gotero, simplemente para la rama principal enterrarla, aunque luego le pongamos un aro de estos que hemos hecho alrededor del árbol, con tubo ya con goteros incorporado, perforado, porque esta es la mejor manera que podemos regar por goteo, porque así se va a crear una circunferencia alrededor del árbol y va a regar toda la raíz de manera uniforme. Vale. Además de toda la materia orgánica que estamos aportando y el humus de lombriz, que también tiene un alto valor en microorganismos,
es muy interesante activar biológicamente lo que sería el suelo. Teniendo en cuenta la experiencia de los otros cerezos que se nos han secado, en estos vamos a intentar hacer lo máximo posible para que tengan las mejores condiciones. Entonces, además de la capa de materia orgánica que le vamos a poner encima, ahora en la tierra lo que vamos a hacer va a ser plantar unas leguminosas. Estas leguminosas las dejaremos crecer y cuando alcancen un tamaño pues ya más o menos adulto para la floración o incluso un poquito para la fructificación, podemos dejar alguna para que nos eche semillas para el siguiente año, va a ser cortarla de tal manera de que nos queden las raíces dentro y las hojas y la planta, que son altas y ricas en nitrógeno de las leguminosas, al descomponerse nos sirvan de abono natural. Y las raíces que se nos van a quedar dentro, las raíces de las leguminosas, crean unos nódulos de bacterias beneficiosas que ayudan a la fijación del nitrógeno de la tierra. Entonces, pues bueno, yo he cogido habas, también tengo unas semillas por ahí de guisantes que voy a echar unas poquitas a ver, lo que pasa es que ya son muy viejas y quizás hayan perdido el poder germinativo, pero bueno, en fin. Y lo que tradicionalmente se suele emplear mucho para esto, ya que es más barato, suele ser otra leguminosa que se llama Aves, pero podemos emplear cualquiera. Sí que es interesante mantener la misma leguminosa varios años, ya que cada año esos nódulos son más grandes. El primer año son un poquito pequeños, tengo algún vídeo por ahí que enseño algunos nódulos, pero cada año van siendo un poquitín más grandes. Entonces plantaremos las habas y echaré también alguna semilla de guisante por aquí para esto, siempre teniendo en cuenta que no nos compitan demasiado con lo que sería el árbol. Es interesante ir aportando materia orgánica, que el suelo esté cubierto con cubierta vegetal, que no sea, digamos, tierra yerma como esta, ya que eso es perjudicial para el árbol. Siempre es interesante que haya alguna pequeña cubierta vegetal, o bien con hojas, o bien viva, pero que no nos vaya a competir con el árbol. Entonces, pues bueno, vamos a plantar estas leguminosas, tanto por la poceta como por donde está la tierra del propio. Y luego ya más adelante veremos cómo nos van saliendo. Lo malo de las que estoy plantando por la poceta es que el riego será con el riego de hoy. El haba es una planta bastante rústica, entonces si tenemos suerte y nos llueve esta primavera, pues se desarrollará bien, y si no, pues no. Pero en fin, plantaremos unas pocas por la poceta que también nos van a servir como fijación de la propia tierra de la poceta, y luego en el interior. Como os digo, si no ponemos nada, pues la planta al final, la tierra se nos apelmaza demasiado y acaba asfixiando un poco lo que sería pues bueno, unas poquitas de habas por aquí, otras por aquí, estas no las vamos a enterrar mucho, porque vamos a echar la cubierta vegetal por encima y un poquito de guisante seco, pero vamos, que es lo que os comento. Tiene pinta de tener bastante poco poder germinativo porque tiene bastantes años y ya incluso se ve que... Vale, ahora pondremos el aro del gotero, que lo tengo aquí. Entonces lo pasaremos por aquí y ajustaremos el gotero. Vale, perfecto. Y ahora ya añadiremos el compost este que tenemos a medio compostar, una capa por encima, vale, y sacaremos el gotero por fuera para que no se nos boce y también pues para que riegue lo que sería un poco el compost. Y ahora ya le echaríamos un par de cubos de agua, que lo ideal, ya sabéis, que la mejor agua de riego siempre es el agua de lluvia. Y yo tengo un acumulador de agua de lluvia que empleo para estas cosas. Pero bueno, si no podéis conseguir agua de lluvia y queréis hacerle al agua algo, porque es un agua que es muy caliza o no es muy buena, pues podéis acidificarla también. En el caso de que tengáis tierras alcalinas, claro, si la tierra es ácida ya, os olvidáis de esto. Más bien sería todo lo contrario, alcalinizar la tierra. Pero en este caso, que son tierras alcalinas, porque son muy calizas, se le podría añadir al agua un poquito de ácido fosfórico, que además aporta fósforo a nuestras plantas, o bien un poco de ácido nítrico, que tenemos que tener mucho cuidado con el ácido nítrico más que con el fosfórico, porque es muy corrosivo. Cualquier gota o cualquier cosa que nos salte es muy peligroso, que también nos aportaría nitrógeno a la planta. O bien podríamos emplear un poquito de vinagre o un poquito de ácido cítrico, que también acidifican y son más comunes y más fáciles de conseguir. Bueno, pues ya lo tenemos, y ahora ya empezaremos a hacerle el seguimiento. El primer año tenemos que estar un poquitín más pendiente de lo que sería el riego, y luego ya el árbol echa raíces y nos va muchísimo mejor. Ah, bueno, no os he comentado el tema del marco de plantación. Pues más o menos lo podemos plantar
según el tipo de poda que le vayamos a hacer, yo les voy a hacer poda de formación de vaso, pero bueno, y normalmente el marco de plantación pues puede ser de 3 metros por 3 metros, aunque si los queremos plantar más juntos o incluso queremos hacer otro tipo de poda, como poda en espaldera, pues los podemos plantar cada metro o incluso menos, o los podemos plantar más lejos. Ya eso depende de lo grandes que queramos que se nos haga el árbol. Pero bueno, una medida estándar sería 3 metros por 3 metros. A este granado que tenemos aquí, que no es muy grande, pues tenemos, a ver, 2 metros, no es muy grande, y luego entre árboles, pues tendremos 1, 2, 3 metros más o menos. Pero bueno, como es una zona de jardín, pues tampoco nos importa mucho. Pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos, 3 metros por 3 metros. Y de un muro, pues los tenéis que plantar por lo menos a 2 metros o 1,5 metros. Vale, pues continuaremos viendo cómo se nos desarrolla. Hará 2 o 3 semanas que plantamos los cerezos y mirad qué valientes, ya están echando hasta flores, el uno y el otro. Os lo quería poner para que vierais cómo nos van evolucionando. Bueno, pues ya un poquito más adelante os los iré enseñando. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí los cerezos que, como veis, nos han rebrotado, y ya este invierno les daríamos la primera poda de formación. Todas las habas, guisantes y demás que hemos plantado ahí, pues ya se nos han secado, entonces tendríamos que coger lo que serían los granos, o bien para guardarlos o resembrarlos, y las hojas las podemos emplear y los tallos troceándolos un poco para hacer un acolchado del suelo, que le va a ir muy bien al cerezo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, dadme un like y suscribiros a mi canal.